cedieron a su propia debilidad, porque la tentación se nos dice en Santiago que es cuando uno es cebado de su propia concupiscencia, y entonces para el pecado no es Dios quien intenta, es cada uno que es cebado de su propia debilidad, y ellos fueron cebados de su debilidad a instancias de ese tentador externo, también nos dice la palabra, que es este Satanás, este enemigo de nuestras almas, y cayeron en ese sueño y también en el revelador. En vez de estar en una situación de vigilia, de control, de tomar las riendas de la situación y de sus vidas en manos del Señor, por eso la oración, no, se entregaron a la situación, al momento del descontrol que es el sueño. El sueño puede ser un elemento imprescindible para el ser humano, porque nos ayuda a restituir nuestras células, nuestro cuerpo, pero también es un momento de descontrol. Muchas veces, pues tristemente, soñamos situaciones incontroladas, fantasiosas, inimaginables, irreales, tristes, dramáticas, felices algunas, locas, cualquier cosa. Es un entorno, es un territorio desconocido y enloquecido muchas veces. Y ahí se entregaron a ello, lo cual también es un símbolo de realidad que el Señor quería que estuvieran en una posición de control, en una posición de vigilia, de lucidez, de conciencia. En cambio se entregaron a aquello que es descontrol, que es irracionalidad, que es locura, que es el territorio de nuestro enemigo, por otro lado. Nos recordaron también nuestros apóstoles a la parábola de las vírgenes, no las sensatas, sino las fatuas, aquellas que no llevaron consigo con sus lámparas el aceite que después iban a necesitar para poder iluminar y entrar en las bodas que se iban a celebrar. Se comportaron como tales, como fatuos, indolentes quizás. Pero como digo, los apóstoles, los discípulos, son representantes de la humanidad también, y así somos nosotros, y así nos hemos de ver tantas veces. Débiles, frágiles, manipulables, no obedientes a la voz de la palabra de Dios, a la voz de la palabra que decía orad para no entrar en tentación, la cual palabra de repetir el Señor cuando se vuelve a encontrar con ellos, despertad, orad para que no entréis en tentación. ¿Cuántas veces nos ocurre a nosotros que perdemos este posicionamiento tan necesario? Hay otro encuentro del Señor que me gustaría también que viéramos. Uno ha sido este con los discípulos, otro es con ya unas horas posteriormente, cuando después de haber sido permitido nuestro Señor, en el capítulo 23 de Lucas, los 3 primeros versículos, cuando ya ha sido prendido, ya ha estado en presencia de los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, pues es llevado al gobernador, al juez político y judicial de la zona, Pilato. Levantándose entonces sobre la audiencia de ellos, llevaronle a Pilato y comenzaron a acusar diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que quiere dar tributo a César, diciendo que él es el Cristo, el Rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el Rey de los judíos? Y respondiendo él dijo: tú lo dices. Vemos en este nuevo encuentro este caso con Pilato, que hay toda una serie de exámenes, de preguntas que Pilato, como juez, hace, como juez instructor del caso hace. Estamos ante un juicio penal, porque se exige una pena. Los sacerdotes exigían la pena capital, la muerte del Señor. Por tanto, no es un juicio civil, es un juicio penal, de rigor, con un final, con una exigencia de final fatídico. Y vemos como en los evangelios sinópticos, los 3 primeros evangelios, aquellos que relatan hechos paralelos y que van dando información creciente y paralela, la cual da una visión más amplia y global del caso, todas las respuestas del Señor a instancias de Pilato fueron constantes. No vamos a leerlo, lo voy a leer yo, para el humor del tiempo. En Mateo y Marcos se nos dice, Pilato dice: ¿eres tú el Rey de los judíos? El Señor dijo: tú lo dices. En Lucas 23, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y no respondió palabra alguna. En Marcos 15, ¿no respondes algo? Mira de cuántas cosas te acusan.
Mas Jesús ni aun con eso respondió. Vemos que a instancias de Pilato el Señor responde con un silencio. Unas preguntas que, como digo, dentro de esta causa penal eran comprensibles. Hoy en día lo vemos. Un juez, instructor de una causa, pues ha de investigar, ha de hacer inquirir al incausado de los hechos por los cuales es procesado, los cuales, de ser confirmados, pues por un lado ayudan a un veredicto ágil, avanzas en el tiempo, y por otro lado, pues la aceptación de responsabilidades por parte del incausado, pues le puede desgravar pena. Pero es normal, es comprensible que Pilato, como juez, al cual el poder religioso encargado de los sacerdotes los dependía, tuviera que hacer este tipo de cuestiones. Pero vemos que hay una cierta disociación en el otro evangelio, en el cuarto evangelio, en Juan. Podríamos verlo en Juan 18. A preguntas paralelas hay otro tipo de respuesta. A preguntas paralelas, en Juan 18, 33, a la pregunta de ¿eres tú el rey de los judíos? El versículo 34 dice el Señor: ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Vemos que hay un incremento en la respuesta. Respecto a un silencio inicial de los otros evangelios hay un incremento. A la pregunta del versículo 35, ¿qué has hecho? Perdón, sí, ¿qué has hecho? Al final del versículo dice Jesús, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. Del 37, luego, ¿rey eres tú?, preguntó Pilato. Y el Señor dice: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Básicamente a estas preguntas, después hizo otras en las cuales el Señor tampoco dio respuesta, pero básicamente estas preguntas vemos como hay una respuesta ampliada respecto a la dada en los otros evangelios, y esto es una sorpresa, esto es una novedad. Esto implica un hecho diferente. Por cuanto, por un lado, nuestro Señor Jesucristo, para poder llegar a la cruz y ser eficaz en la cruz, tenía que mantener una santidad imprescindible, la cual le diferenciaba de la humanidad, le diferenciaba de cada uno de los hombres, de cada uno de nosotros. Somos pecadores por naturaleza, por una herencia sanguínea, espiritual. Desde Adán somos pecadores. Todo hombre, todo ser humano lo es. Él no, era santo, era puro, y tenía que mantener esa santidad hasta el final. Y esa santidad tenía que implicar comunión con Dios, comunión con el Padre, comunión en el seno de la deidad. La persona teantrópica tenía que mantener esa comunión perfecta y constante con Dios para poder llegar a la cruz de manera idónea, para tener éxito en su propósito. Y para mantener esa comunión tenía que ser obediente. Tenía que ser obediente y obediente en todo. Como sabemos que nos dice Filipenses 2, obediente en todo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y así lo fue el Señor, fue obediente en todo. Y la obediencia también consistía en ser obediente a la palabra ya revelada, a la palabra ya registrada, a la palabra ya dada por Dios desde antiguo. Las profecías, tantas profecías que conocemos respecto al Señor, que se fueron cumpliendo: lugar de nacimiento, familia, su tipo de muerte, etc. Profecías que se fueron cumpliendo, No hay nada en la palabra anticipado
a la obra de nuestro Señor que no fuera cumplido por las circunstancias y por Él mismo, vocacionalmente. En Juan 18 lo vemos. Juan 18, 9 y 32 dice: para que se cumpliese la palabra que había dicho, para que se cumpliese el dicho de Jesús, para que se cumpliese el dicho de Jesús, etc. El Señor tenía un especial interés en cumplir aquello que había sido dicho, aquello que tenía que ocurrir.